Te invito a sumergirte en un torbellino de acontecimientos increíbles, donde la infidelidad de tu amada esposa resulta ser apenas el menor de tus problemas. Mi nuevo relato original en el canal Historias del Corazón Púrpura. Apóyame con un me gusta y una suscripción si te gusta. Fantasmas de la memoria. Capítulo 1. Reflejo ajeno. Mi nombre es Mateo Reyes, 38 años, antiguo capitán de una unidad de élite de comandos, ahora oficial de inteligencia militar. Mi esposa Sara, también parte de la hermandad militar, es criptógrafa, tiene 35 años y es tan inteligente como el mismo diablo. Al menos eso dicen. Sin embargo, en este momento me desperté en una clínica de recuperación de memoria, completamente desorientado. Los médicos con sonrisas profesional. Lo primero que sentí al recuperar la conciencia fue el olor, estéril hospitalario mezclado con productos químicos. No era antiséptico, era algo más complejo, artificial. Ese tipo de mezcla siempre presagia problemas. En Irak, antes de que una bala pasara a 1 milímetro de mi corazón, también sentí un olor extraño, aunque en ese entonces era una mezcla de metal caliente y pólvora. Abrir los ojos resultó más difícil de lo que pensaba. Mis párpados parecían cargados de plomo. Cuando finalmente lo logré, vi un techo blanco, paredes blancas, sábanas blancas. La habitación estaba inundada de una luz fluorescente fría que irritaba mis ojos. A la derecha de la cama había un aparato que monitoreaba mis signos vitales. Pulso normal, presión normal. Estaba vivo y aparentemente no herido. ¿Qué hacía yo aquí? El intento de levantarme provocó un inmediato mareo. El mundo giró como un carrusel y me desplomé sobre la almohada. ¿Cuánto tiempo había estado acostado aquí? Un día, una semana, un mes. Al intentar reconstruir la cronología de los eventos en mi cabeza, sentí un dolor agudo. Lo último que recordaba claramente era una reunión informativa con el mayor Turner sobre un nuevo sistema de seguridad. Después, nada. Un hombre con bata blanca entró sin llamar, alto, delgado, con una cuidada barba canosa. El típico profesor de película, solo le faltaban las gafas colgando de una cadenita. Sostenía una tableta en sus manos y sus ojos tras los cristales de sus gafas parecían anormalmente grandes. «Ah, señor Reyes, ha despertado», dijo en un tono donde la cordialidad profesional se mezclaba con algo más. Tensión, miedo. «Soy el doctor Miller, su médico. ¿Cómo se siente?» Su voz me parecía familiar, aunque estaba seguro de que nunca antes lo había visto. Una extraña sensación de déjà vu, o quizás jamais vu, la percepción de lo familiar como desconocido. ¿Dónde estoy? Mi propia voz me sonó extraña, ronca. ¿Cuánto tiempo había estado sin hablar? «Está en la clínica Nuevo Amanecer», respondió el doctor Miller acercándose a la cama, un centro médico especializado para casos especiales. ¿Qué clase de casos especiales? Intenté sentarme de nuevo, esta vez más lentamente. El mundo ya no giraba, pero mi cabeza seguía zumbando, lo último que recuerdo. ¿Qué es exactamente lo que recuerda, señor Reyes? El doctor Miller se inclinó hacia mí con interés profesional. Es muy importante para su tratamiento futuro. Cerré los ojos intentando concentrarme. Las imágenes aparecían como fotogramas de una película, cortados en pedazos y pegados en orden aleatorio. La reunión con Turner, el campo de tiro, una cena en algún restaurante, documentos clasificados como alto secreto, el rostro de una mujer hermosa con ojos marrones inteligentes. ¿Quién era? ¿Por qué no podía recordarla claramente? «Sé quién soy», pronuncié lentamente. «Mateo Reyes, capitán de una unidad especial de comandos, ex capitán, transferido a inteligencia después de ser herido en Irak. Recuerdo mi infancia, la escuela, la academia, recuerdo mi servicio». Pero vacilé sin querer admitir las lagunas en mi memoria. Hábito profesional, nunca reveles tus puntos débiles. «Pero no recuerda a su esposa», completó el doctor Miller y algo en su voz me hizo tensarme. ¿Cómo lo supo y por qué específicamente mi esposa y no, digamos, la última semana antes de la hospitalización?
Señor Reyes, el doctor se sentó al borde de la cama. Su rostro adoptó una expresión de compasión profesional. Hace un mes usted accedió a un procedimiento experimental de eliminación selectiva de memoria. Que sentí como el sudor frío aparecía en mi espalda. ¡Qué demonios! Usted experimentó un trauma psicológico grave, continuó él, ignorando mi reacción. Encontró a su esposa con un amante. Decidió matarlos a ambos, pero en el último momento se contuvo. Cayó en una depresión tan profunda que no podía funcionar normalmente. Temía perder el control y cumplir sus primeros impulsos, cometer una desgracia. Y después de que la terapia tradicional no ayudara, acudió a nosotros. Cada una de sus palabras se sentía como un golpe en el estómago. Sara me había engañado, no lo recordaba. Apenas recordaba a Sara, solo una imagen borrosa, una sensación de presencia, pero no momentos concretos, ni conversaciones, ni roces. Intentamos borrar solo ese episodio específico, Miller suspiró, pero hubo una complicación. Todos sus recuerdos sobre su esposa durante 7 años de matrimonio resultaron inaccesibles. Esperábamos que fuera temporal, que la memoria comenzara a recuperarse, pero... Siguió hablando sobre neuroplasticidad, sobre cartografía temporal de la memoria, sobre métodos de recuperación, pero yo ya no escuchaba. En lugar de eso observaba sus manos que temblaban ligeramente cuando pasaba las páginas en la tableta. Observaba sus ojos que evitaban la mirada directa. Observaba el lenguaje de su cuerpo, hombros tensos, espalda demasiado recta. El doctor Miller mentía, o al menos no decía toda la verdad. No sé por qué estaba tan seguro de ello. Tal vez fue la intuición profesional, perfeccionada tras años de operaciones encubiertas. O tal vez el mismo hecho de que yo confiara a alguien para borrar mi memoria parecía tan absurdo que no tenía sentido. Recomiendo quedarse en la clínica una semana más para observación, concluyó Miller. Podríamos intentar otro procedimiento para recuperar. No lo interrumpí bruscamente, quiero darme de alta hoy. Evidentemente no esperaba esa reacción. Por un segundo su máscara de médico atento se deslizó, revelando algo frío y calculador, pero el momento pasó y volvió a ser profesional y distante. No es recomendable, señor Reyes, su condición. Estoy bien, aparté la manta y bajé los pies de la cama. El mareo regresó, pero lo ignoré. ¿Dónde está mi ropa? Miller me miró durante unos segundos, como evaluando la situación. Luego suspiró y señaló un armario junto a la pared. Su ropa está allí, pero al menos permítame recetarle medicamentos. Le ayudarán a lidiar con posibles complicaciones. Asentí sin ver razón para rechazar. Mientras él escribía la receta, me vestí rápidamente. Mi ropa vaqueros, camiseta, chaqueta de cuero parecía limpia y planchada, demasiado limpia para la ropa de una persona que atraviesa una profunda depresión. En el bolsillo interior de la chaqueta noté un pequeño hilo negro, un viejo truco militar. Siempre coso uno para saber si alguien ha registrado mis cosas. El hilo estaba roto. Aquí tiene, Miller me tendió una cajita con pastillas y las instrucciones, tome una por la mañana y otra por la noche. Si comienza a tener dolores de cabeza o desorientación, llame inmediatamente a este número. Me entregó una tarjeta de visita, la metí en el bolsillo sin mirarla. Algo me decía que definitivamente no llamaría a ese número. Gracias, doctor, esbocé una falsa sonrisa de agradecimiento. Ha sido de gran ayuda. Cuando salí de la clínica al estacionamiento bañado por el sol, me sentí como un recién nacido viendo el mundo por primera vez. Todo a mi alrededor parecía al mismo tiempo familiar y extraño. Sabía lo que eran árboles, asfalto, automóviles, pero no recordaba cómo había llegado aquí, dónde vivía, a dónde debía ir. Afortunadamente, encontré una dirección en mi billetera y una extraña e inapropiada gratitud hacia quienes me habían dejado al menos esta pista. El taxista, un hombre mayor con una placa que decía Ted, habló todo el camino sobre el clima, sobre cuánto tiempo sin lluvias, sobre la sequía inminente.
Asentía en los momentos adecuados, concentrándome en la carretera, memorizando la ruta, notando cada giro. Si mi memoria me fallaba, la memoria muscular y el sentido de la orientación deberían ayudarme. La casa resultó ser exactamente como debería ser la casa de un exitoso oficial de inteligencia con una esposa hermosa, de 2 pisos, con un césped bien cuidado, en un buen vecindario. No demasiado llamativa, pero tampoco barata. Moderadamente ostentosa, moderadamente discreta. Pagué al taxista y me quedé varios minutos frente a la casa, tratando de evocar alguna respuesta emocional. Esta es mi casa, elegí estas cortinas en las ventanas, planté estas rosas en el jardín, paseé a un perro por este camino de entrada, perro. Teníamos un perro. Nada, un vacío total, como si estuviera mirando la vida de otra persona a través de un cristal. Las llaves aparecieron en el bolsillo de mi chaqueta, 3 llaves en un llavero con una placa militar en miniatura. La tomé en mi mano, la placa se sentía fría al tacto, me resultaba familiar. El primer atisbo de reconocimiento en todo el día, giré el llavero entre mis dedos. La placa tenía un grabado MR, ampersand SR, siempre juntos, siempre conectados. La cerradura se dio al segundo intento. Abrí la puerta lentamente, preparado para cualquier sorpresa. Pero la casa me recibió con silencio y el frescor del aire acondicionado. El interior era elegante, pero no ostentoso. Paredes claras, muebles oscuros, decoración minimalista. A la derecha, una sala de estar con un gran sofá y una televisión de plasma. Recto, un comedor con una mesa de madera para 6 personas. A la izquierda, una escalera al segundo piso. Todo parecía perfectamente limpio, como si acabaran de limpiar la casa o apenas vivieran en ella. Avancé inspeccionando metódicamente habitación por habitación, como en una operación de limpieza de edificios. La cocina, moderna, con una isla en el centro y altos taburetes. El estudio, escritorio, sillón de cuero, estanterías. Memoricé la ubicación de salidas, ventanas, posibles refugios. Un hábito profesional imposible de abandonar. Subiendo al segundo piso, descubrí 3 dormitorios. El principal con una cama grande y 2 mesitas de noche, el de invitados casi vacío, y el tercero convertido en gimnasio doméstico con una cinta de correr y un juego de pesas. Pero lo que más me interesó fueron las fotografías. Estaban por todas partes, en las paredes, sobre la chimenea, en las mesitas. Yo y una mujer que presumiblemente era Sara, en París con la Torre Eiffel de fondo, en alguna playa con cócteles en las manos, de excursión con mochilas a la espalda. En nuestra boda, yo con smoking, ella con un elegante vestido color crema. Tomé la foto de la boda examinando el rostro de la mujer. Cabello castaño hasta los hombros, ojos inteligentes, leve sonrisa. Hermosa, pero no en el sentido clásico, más bien interesante. El rostro de alguien con quien nunca te aburrirías. Me sorprendí tratando de recordar su voz, su risa, el tacto de su mano. Nada. Mateo. Me giré bruscamente, adoptando automáticamente una postura de combate. La voz resonó en el silencio de la casa como un disparo. En la puerta del dormitorio estaba ella, la mujer de las fotografías. Cabello recogido en una cola descuidada, una expresión de conmoción, incredulidad y esperanza en su rostro. Dio un paso adelante y necesité todo mi autocontrol para no retroceder. Mateo, Dios mío, estás vivo. Se lanzó hacia mí extendiendo los brazos para abrazarme, pero mi cuerpo reaccionó más rápido que mi mente. Di un paso lateral, levantando una mano. Ella se detuvo, bajando los brazos, y en sus ojos vi dolor. Lo siento, intenté suavizar la situación. No te recuerdo. No me recuerdas, frunció el ceño, luego su rostro se iluminó con comprensión. ¿Qué te hicieron? ¿Qué es exactamente lo que recuerdas? Su reacción fue inesperada, directo al grano. ¿Qué recuerdas? Como si supiera de antemano sobre mi amnesia. El doctor Miller dijo que acepté voluntariamente un procedimiento para borrar mi memoria, pronuncié lentamente, observando su reacción, para olvidar que te encontré con otro.
Su rostro cambió, de la compasión a la indignación, luego al horror. ¿Qué, Mateo? Eso es mentira, una absoluta mentira. Nunca te he sido infiel, sacudió la cabeza y sus manos se cerraron involuntariamente en puños. Te han lavado el cerebro. Dios, esto es peor de lo que pensaba. Se acercó con cautela, como aproximándose a un animal salvaje. Le permití acercarse, aunque todo mi cuerpo se tensó. Mateo, escúchame. Hace un mes te secuestraron, personas de una organización llamada Cerebrum. Todos pensaron que estabas muerto. Encontraron tu coche en el río, pero no hallaron tu cuerpo. Su voz temblaba, pero sus ojos permanecían secos. Sabía que no podías simplemente haber muerto. Te busqué. La investigación oficial llegó a un punto muerto, pero yo no me rendí. Hablaba con tanta sinceridad, con tanta emoción, pero algo en su relato molestaba mi conciencia, algo no encajaba. ¿Por qué me secuestrarían?, pregunté, retrocediendo un paso para ver mejor su rostro. Por los códigos bajó la voz, aunque estábamos solos en la casa. Códigos militares secretos que solo se almacenan en tu memoria. Eras parte del proyecto Fantasma Negro, un programa gubernamental especial donde los códigos de acceso a armamento estratégico fueron implantados en el subconsciente de varios agentes. Ninguno de ustedes conocía el código completo, solo un fragmento, y ni siquiera sabían de su existencia. Sonaba descabellado, y al mismo tiempo explicaba mis reuniones regulares con Turner, los informes secretos, las extrañas pruebas a las que me sometían. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen general seguía siendo borrosa. ¿Por qué entonces me liberaron? Planteé la siguiente pregunta lógica. Se mordió el labio y ese gesto me pareció inapropiadamente teatral. Posiblemente ya extrajeron el código, o hizo una pausa, implantaron disparadores dormidos en tu conciencia, comandos ocultos que se activan en ciertas circunstancias. Mi intuición militar gritaba peligro. Esta mujer sabía demasiado para ser una simple criptógrafa. O tenía el nivel de acceso más alto, o no era quien decía ser. Perdona, pero no recuerdo nada de nuestra vida familiar. Nada. ¿Cómo te llamas?, pregunté abruptamente, observando sus ojos. Sara parpadeó. Sara Reyes, soy tu esposa. Nombre completo. Sara Catherine Reyes, de soltera Williams, respondió sin titubear, demasiado rápido para alguien sorprendido. Llevamos 7 años casados. Nos conocimos durante una operación conjunta en Berlín. Asentí fingiendo estar satisfecho con la respuesta. En realidad, simplemente no sabía qué más preguntar. Sin memoria, era como un ciego tratando de luchar contra un oponente que no podía ver. Lo siento, necesito tiempo, dije finalmente, para acostumbrarme. Por supuesto, retrocedió dándome espacio. Entiendo, debe ser terrible no recordar tu vida, pero estoy aquí, Mateo, te ayudaré a recordar. En su voz resonaba una sincera preocupación, pero con su mano derecha se frotaba ligeramente el pulgar izquierdo, un gesto que yo conocía como signo de tensión y mentira oculta. Este fue uno de los mejores días de mi vida, dijo Sara, señalando una fotografía donde estábamos frente al Coliseo. Estabas tan gracioso. Todo el camino me contaste datos históricos sobre las batallas de gladiadores y luego confesaste que habías inventado la mitad sobre la marcha para impresionarme. Estábamos sentados en la sala revisando álbumes de fotos. Fue su idea ayudarme a recordar a través de imágenes visuales. Parecía lógico, pero no funcionaba. Las fotografías seguían siendo solo fotografías, planas, bidimensionales, sin vida. Y señalé una imagen donde estábamos con una pareja mayor. Mis padres, respondió sin dudar, Robert y Diana Williams. Papá es profesor de matemáticas jubilado, mamá ex maestra de inglés. Viven en Portland, Maine. Los vemos 2 o 3 veces al año. Demasiado detallado, pensé, como si estuviera leyendo un expediente.
Todo este proceso, mirar fotografías, escuchar historias sobre nuestra supuesta vida juntos, me recordaba a un interrogatorio. Solo que esta vez yo no era el interrogador, sino el interrogado, y no conocía las respuestas correctas. Cuéntame sobre el día en que nos conocimos, pedí cerrando el álbum, no los hechos, sino lo que sentiste. Era una pregunta de prueba. Los hechos se pueden memorizar, las emociones son más difíciles. Ella reflexionó un momento y su mirada se volvió distante. Estaba asustada, dijo finalmente. No de ti, sino de la situación, mi primera experiencia en campo, mi primera operación real. Estaba sentada en esa pequeña habitación con equipos de interceptación y descifrado, toda nerviosa, y entonces entraste tú, tan seguro de ti mismo, tranquilo, como si no estuviéramos en territorio enemigo, sino en un picnic. Miraste mis monitores, señalaste una de las señales interceptadas y dijiste, esta es Dife. Su rostro se suavizó con los recuerdos, sus ojos se humedecieron. Después hablamos toda la noche, no de cosas personales, sino de tácticas, códigos, estrategia, y fue la conversación más íntima de mi vida, como despertando me miró con esperanza. ¿Recuerdas algo? Negué con la cabeza. Su relato sonaba plausible, incluso sincero, pero me recordaba algo, no, un vacío absoluto. ¿Y qué hay de mi secuestro? Pregunté cambiando de tema. ¿Qué pasó exactamente? No regresaste de correr, bajó la mirada. Normalmente corres 1 hora, máximo 1 hora y media. Cuando pasaron 3 horas empecé a llamar. Teléfono no disponible. Alerté a todos, policía, tus colegas. Un día después encontraron tu coche en el río, destrozado con señales de accidente. Pero corro a pie, ¿para qué necesitaría el coche? La interrumpí. No se inmutó. A menudo conduces hasta el parque fuera de la ciudad para correr. Decías que hay menos gente y el aire es más limpio. Buena respuesta, rápida, lógica, demasiado buena. ¿Cómo supiste que era Cerebrum? Ahora sí vaciló. Yo recibí un mensaje anónimo, 1 semana después de tu desaparición, solo coordenadas y el nombre Cerebrum. Verifiqué, en esas coordenadas hay un complejo industrial abandonado. Pasé la información al FBI, pero no encontraron nada, o fingieron no encontrar nada. Y decidiste que ese mensaje era verdad, basándote en qué. Intuición. Se encogió de hombros, intuición femenina. Esta fue la primera respuesta realmente falsa. Una criptógrafa, analista, especialista en códigos y de repente intuición femenina no cuadra. Mateo cambió repentinamente a un tono más íntimo. Sé cómo suena todo esto. Una locura, increíble, pero es la verdad. Yo soy tu esposa, y todo lo que quiero es que vuelvas a ser tú mismo. Extendió la mano y tocó suavemente mi mejilla. El roce debería haber sido familiar, habitual, pero solo provocó incomodidad. Me aparté fingiendo que necesitaba toser. Ya es tarde, dije, mirando el reloj. Creo que me acostaré. El día ha sido intenso. Claro, asintió y en sus ojos vi decepción. Tú acuéstate en nuestro dormitorio. Yo me instalaré en el de invitados, hasta que te sientas más cómodo. Fue un movimiento inteligente. Darme espacio, mostrar comprensión, todo como en un manual de psicología o un manual para espías. Gracias, sonreí forzadamente, y gracias por tu paciencia. Mateo se detuvo en la puerta, girándose. Pase lo que pase, recuerda, siempre estoy de tu lado. Una frase así normalmente tranquiliza, pero para mí sonó como una advertencia. He preparado tu plato favorito. Sara colocó en la mesa un gran plato de pasta repleto de mariscos, espaguetis con frutos del mar a la siciliana. El aroma del plato llenó el comedor: ajo, vino blanco, hierbas frescas y mariscos, muchos mariscos, mejillones, camarones, calamares. Me quedé paralizado. Algo hizo clic en mi cerebro, el primer destello real de memoria en todo el día. Soy alérgico a los mariscos, dije, seguro de mis palabras. Sara se quedó inmóvil, con el tenedor y los espaguetis enrollados suspendidos en el aire.
Que no eres alérgico, rió nerviosamente, adoras los mariscos, siempre los pides en los restaurantes. Recuerdo claramente que soy alérgico a los moluscos. No es una alergia mortal, pero bastante desagradable. Erupción, picazón, hinchazón, aparté el plato. Lo siento, pero no comeré esto. Oh, parecía genuinamente afligida, perdóname, yo supongo que estaba tan nerviosa que confundí las cosas. Claro, soy yo quien ama los mariscos. Tú siempre pides filete. Buen intento de salvar la situación, pero una esposa no puede confundir la alergia de su marido después de 7 años de matrimonio. Es como confundir si es diestro o zurdo o de qué color tiene los ojos. No pasa nada, intenté suavizar el momento. De todos modos, no tengo mucha hambre. ¿Puedo preparar otra cosa? Comenzó a levantarse. No es necesario, la detuve con un gesto, simplemente hablemos, cuéntame más sobre nosotros, sobre nuestra vida. Asintió, volviendo con alivio a su papel habitual de narradora. ¿Qué te gustaría saber? Nuestros hábitos cotidianos, me encogí de hombros. ¿Quién se levanta primero? ¿Quién prepara el desayuno? ¿Tenemos rituales o tradiciones? ¿Eres un madrugador? Sonrió. Siempre te levantas a las 5, sales a correr, luego preparas el desayuno, generalmente tortilla o avena con frutas. Yo me uno a ti alrededor de las 7, desayunamos juntos. Los domingos tenemos la tradición de un brunch tardío con café y periódicos. Tú lees las noticias, yo resuelvo crucigramas. Todo sonaba perfecto, demasiado perfecto como una vida de un anuncio publicitario. ¿Dónde estaban las peleas, los compromisos, la vida real con todas sus asperezas? ¿Y nuestros desacuerdos? Pregunté, discutimos sobre qué. Reflexionó un momento. Sobre política a veces. Tú eres más conservador, yo más liberal. Sobre la distribución de las tareas domésticas. Crees que trabajo demasiado y no ayudo lo suficiente en casa, sonrió ligeramente. Sobre dónde pasar las vacaciones. Te gustan las montañas, a mí la playa. Esto sonaba más realista, pero seguía siendo demasiado general, como si describiera a una pareja típica, no específicamente a nosotros. Y los niños, hablamos sobre tener hijos. Su sonrisa se desvaneció. Lo intentamos hace 2 años, pero tuve un aborto espontáneo. A las 11 semanas bajó la mirada, decidimos esperar. Primero quería terminar un proyecto importante, luego comenzó tu preparación para una operación especial y así fuimos postergándolo. Si esto era mentira, era muy hábil. En su voz resonaba un dolor auténtico, sus ojos se humedecieron. La cena continuó de la misma manera. Yo hacía preguntas, ella respondía. Sobre nuestra primera casa, un pequeño apartamento en las afueras, nuestros amigos, principalmente de círculos militares, celebraciones familiares, generalmente tranquilas, solo nosotros dos. Después de la cena, propuso mostrarme la casa con más detalle para refrescar mi memoria. Acepté, aunque ya había explorado casi todo por mi cuenta. Cuando llegamos al estudio, ella alargó la mano hacia el interruptor y falló. Su mano buscó en la pared en el lugar equivocado antes de encontrar el interruptor. Un detalle insignificante, pero una persona que ha vivido en una casa durante 7 años no busca a tientas el interruptor. La memoria muscular funciona automáticamente. La lista de inconsistencias crecía y cada nueva reforzaba mi convicción. Esta mujer no era mi esposa. Me desperté con el sonido de una puerta cerrándose. El reloj de la mesita de noche marcaba las 12:37 de la madrugada. Antes de dormir, fingí tomar una pastilla del conjunto dado por Miller, pero en realidad la tiré al inodoro. Algo me decía que esos medicamentos no estaban destinados a recuperar mi memoria, sino a mantenerme en una niebla medicamentosa. Salí de la cama sigilosamente, como me enseñaron en las fuerzas especiales. Escuché pasos silenciosos en la escalera, un crujido apenas perceptible del suelo, un susurro abajo. Sara no dormía. Esperé hasta que sus pasos se alejaron y salí del dormitorio.
La casa estaba sumida en la oscuridad, pero mis ojos se adaptaron rápidamente. Lentamente, moviéndome solo cuando sus pasos ahogaban los míos, bajé al primer piso. Una débil luz se filtraba por debajo de la puerta del estudio. Me acerqué sigilosamente, pegué el oído al panel de madera. Sara hablaba por teléfono, en voz baja casi en un susurro y no en inglés. Sí, no sospecha nada, no, los recuerdos no regresan, continúo la observación, entiendo que hay poco tiempo. Ruso hablaba en ruso, con fluidez sin acento como un nativo. La sangre se me heló en las venas. Sara, mi Sara, o la que se hacía pasar por ella, era una espía rusa, o lo que es más probable, una agente de Cerebrum, la organización sobre la que ella misma me había hablado. Quería irrumpir en el estudio, acorralarla contra la pared, exigir respuestas, pero mi autocontrol profesional prevaleció, mejor que no supiera que yo sabía. Eso me daba ventaja. Después de escuchar hasta el final, regresé al dormitorio tan silenciosamente como había salido, me acosté y cerré los ojos, fingiendo dormir. 10 minutos después, la puerta del dormitorio se entreabrió silenciosamente. Ella me estaba comprobando. Mantuve una respiración regular y pronto la puerta se cerró de nuevo. Pasé el resto de la noche reflexionando. ¿Quién era esta mujer? ¿Dónde estaba la verdadera Sara si existía? ¿Estaba viva? ¿Y cómo recuperar mi memoria si era la clave de todo lo que estaba sucediendo? Decidí que por la mañana comenzaría a actuar. Reuniría información, encontraría aliados, descubriría la verdad. Pero para ello necesitaba mantener la apariencia de ignorancia, interpretar el papel de un esposo desorientado por la amnesia, confiando en su esposa. Estoy pensando en salir a correr, dije durante el desayuno, untando mi tostada con mantequilla. Tal vez la actividad física ayude a la memoria. Sara levantó la vista de su café. En su rostro apareció algo parecido a la preocupación. ¿Estás seguro de que es buena idea después de todo lo que has pasado? El doctor Miller dijo que físicamente estoy sano, me encogí de hombros. Y tú misma dijiste que correr es mi rutina matutina habitual. Sí, pero se mordió el labio, tal vez debería ir contigo, por si acaso. No esperaba esto, pero, por otro lado, su presencia podría darme la oportunidad de probarla una vez más. Está bien, accedí, sueles correr conmigo. A veces sonrió, normalmente los fines de semana, cuando no hay prisa por ir al trabajo. Media hora después ya corríamos por la acera del vecindario residencial. La mañana era fresca pero soleada. Manteníamos un ritmo moderado, ni demasiado rápido ni lento. Sara resultó estar en buena forma, no se quedaba atrás. Durante la carrera, noté un SUV negro que pasó junto a nosotros, luego dio la vuelta y pasó de nuevo. Vigilancia, posiblemente. Discretamente memoricé la matrícula. ¿Hacia dónde suele ir nuestra ruta?, pregunté girando en una esquina. Al parque a 3 manzanas de aquí, luego a lo largo del río y de regreso. Aproximadamente 5 millas, respondió ligeramente sin aliento. Llegamos al parque, dimos una vuelta por el perímetro. El SUV apareció de nuevo en una calle vecina. Ahora estaba seguro, nos seguían. La pregunta era, ¿quién? ¿Cerebrum o alguien más? De vuelta, propuse detenernos en una pequeña tienda. Necesito comprar agua, dije, y tal vez algo para el almuerzo. Sara accedió a esperar afuera y aproveché el momento. En la tienda, además del agua, compré un teléfono desechable. Pagué en efectivo y lo escondí en el bolsillo de mis pantalones deportivos. Cuando regresamos a casa, Sara se fue a duchar y yo, diciendo que quería sentarme un rato en el patio trasero para respirar aire fresco, salí con el nuevo teléfono. El número de Brian Jackson surgió en mi memoria como por comando. Extraño que lo recordara, pero no a mi propia esposa, o tal vez no tan extraño. Marqué el número, mentalmente preparado para cualquier reacción. Los tonos de llamada, 1, 2, 3. Jackson al habla, resonó en el auricular una voz familiar.
Brian, soy yo, dije en voz baja. Una larga pausa, luego una voz ahogada. Mateo, esto no puede ser, estás vivo. Eso parece, sonreí irónicamente. Necesitamos vernos lo antes posible. Dios mío, en su voz resonaba una genuina conmoción. Todos pensaban que habías muerto. Estuve en tu funeral, maldita sea. Un funeral sin cuerpo, precisé. Sí, ataúd cerrado. Dijeron que el cuerpo estaba demasiado. Ya sabes, hizo una pausa. Mateo, ¿qué pasó? ¿Dónde has estado? Sara lo sabe. Sara, hice una pausa. Sí, ella lo sabe, pero no estoy seguro de que sea quien dice ser. Que ahora en su voz sonaba confusión. ¿De qué estás hablando? No por teléfono, miré alrededor, comprobando si alguien escuchaba. Encontrémonos en el Parque Greenwood junto a la fuente en 2 horas. Estaré allí, dijo con firmeza, y Mateo, diablos, me alegro de que estés vivo. Colgué, saqué la batería del teléfono y escondí ambas partes en lugares diferentes. Al volver a la casa, encontré a Sara en la cocina, preparando el almuerzo. ¿Qué tal la ducha?, pregunté, fingiendo que acababa de entrar desde el patio trasero. Refrescante, sonrió. ¿Planes para hoy? Pensaba ir al supermercado, comprar víveres, dije con naturalidad, tal vez pasear por las tiendas. Necesito sentir normalidad, cotidianidad. ¿Quieres que vaya contigo? No creo que debería estar solo. Traté de suavizar el rechazo con una sonrisa. Ordenar mis pensamientos, ¿sabes? Asintió, aunque en sus ojos destelló preocupación. El control se le escapaba de las manos y ella lo sabía. Por supuesto, dijo finalmente, solo ten cuidado y lleva el teléfono, de acuerdo. Seguro. Sonreía, planeando mi encuentro con Brian, pero dentro de mí ardía la determinación. Averiguaría quién era esta Sara, que le había pasado a la verdadera Sara si existía, y quién estaba detrás de todo esto. Recuperaría mi memoria y mi vida. O moriría intentándolo. Capítulo 2. Fragmentos de verdad. Brian Jackson siempre fue puntual. Esta cualidad lo hacía un buen operativo y un amigo confiable. Cuando me acerqué a la fuente en el Parque Greenwood, ya me estaba esperando, sentado en un banco, golpeando nerviosamente con los dedos su rodilla, mirando a su alrededor periódicamente. Al verme, se quedó inmóvil. Su rostro expresaba una mezcla de shock, incredulidad y alivio. Dios mío, Mateo, susurró levantándose, realmente eres tú. Me llevé un dedo a los labios y le hice un gesto para que camináramos. Avanzamos por un sendero lo suficientemente concurrido para perdernos entre la multitud, pero no tanto como para que alguien pudiera escuchar nuestra conversación. Estuve en tu maldito funeral. Brian hablaba en voz baja, pero su voz vibraba con tensión. Ataúd cerrado, bandera nacional, guardia de honor. El paquete completo para un héroe, maldita sea. Entonces oficialmente estoy muerto, constaté, observando atentamente su reacción. Más muerto imposible. Accidente automovilístico. Tu coche se salió del puente Clayton hacia el río. La corriente es fuerte, no encontraron el cuerpo, pero había suficiente sangre en el interior para... Se interrumpió, lo siento, es extraño contarte sobre tu propia muerte. Rodeamos la fuente y giramos hacia un sendero lateral que conducía al lago. ¿Qué pasó con Sara?, pregunté yendo al grano. Me refiero a después de mi muerte. Brian frunció el ceño. Estaba rara, al principio destrozada por el dolor como era de esperar. Pasaba por su casa todos los días la primera semana, le llevaba comida, comprobaba cómo estaba. El programa estándar de apoyo para la viuda de un amigo. Se calló como recopilando sus pensamientos. Y Loinster. Y luego, aproximadamente una semana después del funeral, cambió drásticamente. Nuevo peinado, nuevo estilo de ropa. Incluso su manera de hablar se volvió diferente, más brusca, diría. Todos lo atribuyeron al duelo, a una forma de lidiar con la pérdida. Ya sabes, la gente reacciona de diferentes maneras. Vaciló, luego me miró directamente a los ojos.
Pero ahora, cuando estás aquí y dices que dudas de ella, maldición Mateo, crees que ella no es ella. Sé que no es Sara, dije con firmeza. Anoche la escuché hablar en ruso por teléfono. No sabe que soy alérgico a los mariscos, y lo principal, no siento nada con ella. Ninguna conexión, ningún reconocimiento a nivel emocional. Brian silbó. Esto es demasiado, pero entonces, ¿dónde está la verdadera Sara? ¿Y quién es esta mujer? Eso es lo que necesito averiguar. Brian, necesito tu ayuda. Puedes investigar información sobre la clínica Nuevo Amanecer y una organización llamada Cerebrum. Por supuesto, asintió sin dudar. Todavía mantengo contactos en la comunidad de inteligencia. Si estos tipos han dejado algún rastro, lo encontraré. Guardó silencio un momento, luego añadió. Mateo, ¿qué es lo último que recuerdas antes de la clínica? Me concentré tratando de atravesar la niebla que envolvía mis recuerdos. Una reunión informativa con Turner, algo sobre un nuevo sistema de seguridad. Fue, no sé, tal vez hace un mes o un año, es condenadamente difícil determinarlo. El mayor Víctor Turner, Brian de repente se puso alerta. Mateo, él está investigando tu desaparición, extraoficialmente. Los mandos ordenaron cerrar el caso después de declararte muerto, pero Turner es un hijo de puta terco. Si alguien puede ayudarnos a entender qué está pasando, es él. Asentí, sintiendo la primera ola de esperanza en mucho tiempo. Contacta con él, pero sé cauteloso. No estoy seguro de en quién podemos confiar ahora. Mientras tanto, Brian me entregó un pequeño objeto, toma esto. Era un rastreador GPS en miniatura con función de escucha. Instálalo en su teléfono, sabremos a dónde va, con quién habla. Apreté el dispositivo en mi puño, sintiendo cómo se formaba un plan de acción. Nos encontraremos mañana en mi oficina, dijo Brian. Asegurémonos de que no te siguen. La dirección es la misma, deberías recordarla. Gracias, puse mi mano en su hombro, sabía que podía contar contigo. Siempre, hermano, sonrió débilmente. Solo, ten cuidado con esa Sara. Si realmente es una espía, puede ser peligrosa. Asentí, sabiendo esto mejor que nadie. Al regresar a casa, encontré una nota de Sara. Había ido a una sesión con su psicoterapeuta y volvería en 3 horas. La oportunidad perfecta para registrar la casa. Comencé metódicamente, habitación por habitación, moviendo libros en los estantes, golpeando las paredes en busca de huecos, revisando el suelo en busca de escondites. En el dormitorio, bajo el colchón, encontré una pistola Glock 19 nueva, sin un solo rasguño. No era mi elección habitual de arma, pero era reconfortante saber que estaba allí. El sótano fue el último lugar donde aún no había buscado. Bajando por la estrecha escalera encendí la luz. Un sótano común, lavadora, secadora, estanterías con herramientas y cajas. En la esquina del fondo, un estante metálico lleno de latas de pintura y herramientas de jardín. Algo en la disposición del estante llamó mi atención. Estaba colocado en un ángulo extraño, demasiado lejos de la pared. Me acerqué, examiné el espacio detrás. A primera vista, nada especial, solo una pared desnuda. Pero cuando pasé la mano por la superficie del hormigón, sentí una corriente de aire apenas perceptible. Al mover el estante, descubrí una pequeña puerta hábilmente incrustada en la pared, sin cerradura o manija visible. La empujé, nada. Golpeé, sonido sordo. Luego, siguiendo mi intuición, pasé la mano por el borde y algo hizo clac bajo mis dedos. La puerta se deslizó suavemente hacia un lado, revelando un pequeño escondite. Dentro había documentos, una memoria USB y un cuaderno de notas desgastado. En la cubierta de la memoria decía «Fantasma negro, alto secreto». Tomé el cuaderno de notas. Dentro, columnas de números, tablas, diagramas, y en la última página una nota escrita con mi letra. No confíes en Sara, no es quien dice ser, encuentra a Turner, Mr. Fotografié el contenido del escondite con mi teléfono, tomé la memoria USB y la nota.
dejando el resto de los documentos en su lugar. Cerré cuidadosamente el escondite y volví a colocar el estante en su posición original. Mientras subía las escaleras, sentí una extraña sensación, como si hubiera encontrado una pieza del rompecabezas, pero la imagen seguía estando incompleta. Interesante, Brian insertó la memoria USB en un portátil especialmente aislado, no conectado a Internet. Todos los archivos están encriptados y a conciencia. Estábamos sentados en su oficina, una pequeña habitación en un viejo edificio industrial reconvertido en centro de oficinas. Fuera, un modesto letrero, BJ, Consulting. Dentro, un impresionante conjunto de equipos para vigilancia, análisis de datos y hackeo. Encriptación estándar de la NSA, sugerí observando su trabajo. No algo más complejo, Brian fruncía el ceño, mirando la pantalla. Protocolo de 3 niveles con vinculación biométrica. Demonios, quien quiera que haya creado esto, no quería que lo leyeran personas no autorizadas. Lanzó un programa de desencriptación que comenzó a probar posibles combinaciones. Esto llevará tiempo, dijo, reclinándose en su silla. La buena noticia es que parte de los archivos está dañada, pero aún accesible. Parece que alguien intentó eliminarlos, pero lo hizo con prisa. Media hora después, el programa arrojó los primeros resultados, fragmentos de texto descifrado. Operación Fantasma Negro aprobada al más alto nivel, implantación de fragmentos de código en el subconsciente de los agentes. 5 portadores, cada uno contiene el 20% del código completo. Implantación psicológica completada con éxito. Implantación de código en el subconsciente, Brian sacudió la cabeza, suena a ciencia ficción. O a lo que mencionó la falsa Sara, observé, códigos secretos almacenados solo en mi memoria. Continuamos estudiando los fragmentos. A medida que el programa descifraba más datos, se dibujaba ante nosotros un panorama, una operación ultrasecreta para crear un nuevo sistema de armamento estratégico bajo el nombre en clave Espada de Damocles. El acceso al sistema estaba dividido en 5 partes, cada una implantada en el subconsciente de un agente. Mira, aquí Brian señaló una lista, agente portador almohadilla 3M Reyes. Y los demás, me incliné hacia la pantalla. Agente almohadilla 1 R, Turner Estado, fallecido en circunstancias no aclaradas. Almohadilla 2 L, Chen Estado, fallecido en circunstancias no aclaradas. Almohadilla 4 M, Rodríguez Estado, desaparecido. Almohadilla 5K Novak Estado, fallecido en circunstancias no aclaradas. Un escalofrío recorrió mi espalda. 3 muertos, 1 desaparecido y yo supuestamente muerto, resumí. Coincidencia, no lo creo. La última fecha de modificación de este archivo es de hace un mes, observó Brian. Aproximadamente cuando moriste. Continuamos la búsqueda y encontramos una mención al Dr. Simon Miller, el mismo que me trató en la clínica Nuevo Amanecer. Según los archivos, era un desarrollador clave de la tecnología de implantación psíquica. Así que este Miller primero implantó el código en tu subconsciente y luego intentó extraerlo, reflexionó Brian. O quizás trabaja para ambos bandos. O lo obligaron, sugerí, parecía asustado. Brian copió los datos descifrados en una nueva memoria USB limpia y me la entregó. Seguiré trabajando en el resto de los archivos, y tú debes ser más cuidadoso si estas personas realmente están cazando el código en tu cabeza. No terminó la frase, pero ambos entendíamos, mi vida pendía de un hilo. La información de los archivos del Fantasma Negro no me dejaba en paz. Sentado en el coche de Brian, estacionado a 2 manzanas de mi casa, intentaba conectar los hechos dispersos en una imagen coherente. De repente, ante mis ojos estalló una imagen vívida, clara, como si estuviera viendo una película en una pantalla interna. Me vi a mí mismo en un despacho con paneles oscuros. Frente a mí, un hombre con uniforme militar con insignias de mayor. A su lado, una mujer,
cabello castaño, ojos inteligentes, la verdadera Sara. Después de la implantación, no recordará esta conversación, decía el mayor. El código se convertirá en parte de su estructura psíquica. Incluso bajo tortura no podrá revelarlo porque conscientemente no lo conoce. La visión desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejándome desorientado y con un dolor pulsante en las sienes. Otro destello, Sara extendiéndome una pequeña caja. Feliz 5º aniversario, cariño, dentro un elegante reloj suizo. Abro la tapa trasera, hay un grabado, el tiempo no cura pero permite ver la verdad, siempre tuya S. Regresé bruscamente a la realidad. El reloj realmente tenía ese reloj, recordaba claramente su peso en mi muñeca, el familiar tic-tac del mecanismo, pero ahora no lo tenía. ¿Dónde podría estar si no estaba en el escondite? La respuesta surgió por sí sola, una caja de seguridad bancaria. Sara y yo seguramente teníamos una caja para guardar documentos importantes y objetos de valor. Llamé a Brians. Necesito información sobre cajas de seguridad bancarias a mi nombre, dije sin preámbulos. Ya estoy trabajando en eso, respondió. Tienes una caja en el First National Bank en la avenida Madison, número 247. Acceso por biometría, huella digital y escaneo de retina. ¿Cómo lo sabes? Me encontré con una póliza de seguro en tus documentos financieros. Mencionaba la caja. El diablo está en los detalles, amigo. ¿Crees que mi biometría sigue funcionando? Después de todo, oficialmente estoy muerto. Los bancos no actualizan sus bases tan rápido, especialmente si no hay una solicitud oficial para cerrar la caja. Vale la pena intentarlo. El First National Bank me recibió con columnas de mármol y elegancia austera. Me puse gafas de sol y una gorra, un disfraz mínimo en caso de cámaras de vigilancia. El gerente de la bóveda, un hombre de mediana edad con una barba bien recortada, sonrió cortésmente. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Caja 247, dije, quitándome las gafas, a nombre de Mateo Reyes. Verificó los datos en la computadora y sus cejas se elevaron con sorpresa. Extraño, aquí se indica que deberíamos haber recibido una notificación sobre. Se interrumpió mirando mi rostro con más atención. Disculpe, señor. Procedimiento estándar, escaneo de huella digital y retina. Coloqué mi dedo en el escáner e incliné la cabeza hacia el dispositivo para verificar la retina. Un segundo de espera y el sistema dio la confirmación. Todo en orden, señor Reyes. El gerente parecía tan sorprendido como yo. Por aquí, por favor. En la habitación privada para trabajar con las cajas de seguridad, abrí la caja y encontré un contenedor impermeable. Dentro, documentos, un pasaporte de repuesto a nombre de David West, un fajo de efectivo en diferentes monedas y, finalmente, el reloj. Lo tomé en mis manos, sintiendo su familiar peso. Lo volteé, abrí la tapa trasera. El grabado era exactamente como en mi visión, pero lo que más me sorprendió fue que en la tapa había un compartimento oculto y dentro un microchip y una pequeña nota. Si estás leyendo esto, significa que el plan B ha sido activado. Llama a Turner al número que conoces de memoria. Código Arquímedes 17. No recordaba ningún número de Turner, pero algo me decía que estaba en algún lugar de mi subconsciente, como el código que intentaban extraer de mi memoria. Guardando todo de vuelta en el contenedor, excepto el reloj y la nota, abandoné el banco, sintiendo que me había acercado un paso más a la solución. Al regresar a casa, instalé cuidadosamente el rastreador en el teléfono de Sara mientras ella se duchaba. Luego configuré la aplicación en mi teléfono para seguir sus movimientos. Durante los siguientes 2 días, interpreté el papel de una persona desorientada tratando de recuperar la memoria. Caminé con ella por lugares donde supuestamente habíamos sido felices, escuché historias sobre nuestra vida juntos, y todo este tiempo la vigilaba.
Al tercer día, la aplicación mostró que se dirigía a un área de almacenes abandonados en las afueras de la ciudad, un lugar que ella nunca había mencionado en nuestras conversaciones. La seguía a una distancia segura, utilizando habilidades de vigilancia perfeccionadas durante años de trabajo en inteligencia. Estacionó junto a un complejo industrial deteriorado, rodeado por una valla con alambre de púas. Un letrero decía: Investigaciones Químicas de la Costa Este, propiedad privada. El guardia en la puerta la dejó pasar sin preguntas. Ella entró al edificio por una entrada lateral. Rodeé el complejo por el perímetro, buscando un punto de observación. El techo de un almacén abandonado vecino resultó una posición ideal. Con los binoculares prestados por Brian, observé que el edificio era mucho más moderno de lo que parecía desde fuera. Cámaras de vigilancia, lectores de tarjetas de acceso, guardias armados, todos los signos de una instalación secreta seria. 3 horas después, Sara salió del edificio acompañada por una mujer mayor con cabello gris recogido en un moño severo. Discutían acaloradamente sobre algo, pero yo estaba demasiado lejos para escuchar. Tomé varias fotos con mi teléfono, especialmente de la mujer mayor. Algo en su postura autoritaria, en su expresión fría y calculadora, me hizo pensar que ella era la jefa aquí. Cuando se separaron, observé el edificio durante 1 hora más, notando los cambios de guardia, las rutas de las patrullas, la ubicación de las cámaras. Si esta era la base de Cerebrum, estaba bien protegida. Cuando estaba a punto de irme, noté una furgoneta sin identificación que se acercaba a la entrada trasera. De ella sacaron a una mujer con una bolsa en la cabeza, escoltada por 2 guardias. Cuando pasaron bajo una farola, la bolsa se deslizó momentáneamente y vi su rostro. Mi corazón se detuvo. A pesar de la distancia, a pesar de que parecía exhausta y demacrada, la reconocí. La verdadera Sara, mi esposa, estaba viva y era prisionera de Cerebrum. Durante todo el camino de regreso a casa, pensé en lo que había visto, planeando los siguientes pasos. Necesitaba rescatar a Sara, pero para eso necesitaba ayuda, y solo conocía a una persona lo suficientemente influyente y leal para arriesgarlo todo por esta misión, el mayor Víctor Turner. Solo quedaba recordar su maldito número de teléfono, escondido en algún lugar de mi dañada memoria. Capítulo 3: Sombras y reflejos. El SUV negro con cristales tintados apareció de la nada. Hace un instante la calle estaba vacía y de repente surgió frente a mi capó, bloqueando el camino. Clásica técnica de intercepción, yo mismo la había usado docenas de veces. Mis manos automáticamente buscaron la pistola escondida bajo la chaqueta. La puerta del SUV se abrió y salió un hombre corpulento vestido de civil. A pesar de la falta de uniforme, su porte militar era evidente. Instintivamente me tensé, preparándome para la confrontación, pero algo en su rostro me hizo detenerme. Reyes, dijo en voz baja, mirando a su alrededor, al coche rápido. La voz reconocería esa voz entre miles, grave de mando, con un apenas perceptible acento tejano. Mayor Turner. Asintió, luego, con un movimiento rápido, abrió la puerta trasera. No hay tiempo, te están siguiendo. Escudriñé la calle, nadie sospechoso, pero mi intuición me decía que Turner tenía razón. Me deslicé en el asiento trasero del SUV. Turner se sentó a mi lado, cerrando la puerta. El conductor, un joven con corte militar, arrancó inmediatamente. Perdona el dramatismo, Turner se pasó la mano por su cabello corto canoso, pero la situación es peor de lo que puedas imaginar. Estudié atentamente su rostro, las mismas facciones duras, la misma mirada penetrante que en mis fragmentados recuerdos, pero habían aparecido nuevas arrugas, profundas sombras bajo sus ojos. El último mes claramente no había sido fácil para él. Oficialmente eres un traidor, Reyes, continuó cuando el SUV se incorporó al flujo de tráfico.
El gobierno cree que te entregaste voluntariamente a Cerebrum y les revelaste los códigos. Y tu muerte, supuestamente, fue una cobertura para tu deserción. Que era tan absurdo que no pude evitar sonreír irónicamente. ¿Quién va a creer eso? Creyeron todos los que debían creerlo. Turner no compartía mi alegría. Después de encontrar tu coche destrozado, una comisión examinó tus últimos contactos, transacciones financieras. Alguien se esforzó mucho en crear la impresión de que había sido reclutado por Cerebrum varios meses atrás. El SV giró por una calle tranquila, luego otra y otra más, el esquema clásico para verificar si los seguían. Pero tú no lo creíste, no era una pregunta, sino una afirmación. Te conozco desde hace 10 años, Mateo. Turner me miró directamente a los ojos. Preferirías morir antes que traicionar al país. Por eso organicé una investigación extraoficial. Reuní un pequeño equipo de personas en las que puedo confiar. ¿Y qué descubrieron? Que Cerebrum no es solo una organización privada dedicada a neurotecnologías. Es el sucesor de un proyecto soviético de control mental resucitado tras la caída de la URSS. Lo dirige una mujer llamada Margaret Wilson, ex científica del programa Aurora. La vi, le conté sobre mi vigilancia a Sara y la mujer de cabello gris, y vi a la verdadera Sara. Está viva, Turner, la tienen allí. Turner asintió, como si esto confirmara sus sospechas. Nuestras fuentes indican que la base principal de Cerebrum está camuflada como una clínica psiquiátrica llamada Horizonte, a 50 millas de aquí. Si tu esposa realmente está con ellos, estará allí. Necesito rescatarla. Sentí cómo surgía dentro de mí una furia fría, ese tipo especial de ira que no nubla la razón, sino que, por el contrario, la aclara. Por eso estoy aquí. Turner sacó una tableta de su bolsillo interior. Tenemos un plan, pero primero debes conocer el panorama completo. Cerebrum ya ha reunido 4 de los 5 fragmentos del código de la espada de Damocles. 3 los extrajeron de la memoria de agentes asesinados, 1 lo obtuvieron de un traidor. Te secuestraron para el 5.º fragmento, pero algo salió mal. El doctor Miller, adiviné, saboteó el procedimiento de extracción. Muy probablemente, Miller es el mayor especialista en neurotecnologías, pero trabaja para Cerebrum bajo coacción. Tienen a su hija como rehén. El SV se detuvo junto a un pequeño motel en las afueras. Aquí es seguro, cambiamos los lugares de reunión con frecuencia, explicó Turner. Mateo, estamos dispuestos a ayudarte a rescatar a Sara y detener a Cerebrum, pero hay poco tiempo. Wilson está cerca de activar la espada de Damocles. ¿Qué tipo de sistema es?, pregunté saliendo del coche. ¿Cuán peligroso es? El rostro de Turner se ensombreció aún más. Lo suficientemente peligroso como para cambiar el equilibrio de poder en el mundo. Pocos conocen los detalles, pero según nuestros datos, es una tecnología que permite influir en los procesos neuronales de poblaciones de regiones enteras a través de satélites. Control mental a escala masiva, murmuré, suena como una pesadilla. Exactamente, Turner puso su mano en mi hombro. Y tú, Mateo, posiblemente seas el único que puede detener esta pesadilla. Observa el agua, pero no ves, susurré, mirando al techo del dormitorio. El número es infinito, como una espiral en una concha. 17, 42, 39, 88, 23. Sara levantó la cabeza del libro que estaba leyendo, sentada en el sillón junto a la ventana. ¿Qué dijiste? En su voz resonaba un interés mal disimulado. Solo imágenes extrañas en mi cabeza. Me froté las sienes fingiendo confusión. Números, frases, no sé qué significan. Dejó el libro y se acercó a la cama donde yo estaba acostado. En sus movimientos se percibía la cautela de un depredador que ha olido a su presa. Es una buena señal, dijo, sentándose en el borde. La memoria está comenzando a regresar. Cuéntame más. En sus ojos brillaba un interés ávido, demasiado ávido para una esposa amorosa.
Las imágenes son borrosas, continué con mi actuación, algún despacho, personas con uniforme militar, números en una pantalla, y constantemente aparece la frase Arquímedes 17. Al mencionar la frase clave, sus pupilas se dilataron. Noté cómo su mano derecha se movió involuntariamente hacia el bolsillo donde tenía el teléfono. Suena significativo, intentó hablar con naturalidad, pero sentí su tensión. Tal vez está relacionado con tu trabajo. Posiblemente hice una pausa. Es extraño, pero creo que recuerdo alguna secuencia. 73924681. Era una combinación aleatoria de números, parte de un código falso creado por el equipo de Turner. Sara escuchaba con tanta atención que casi no respiraba. Luego algo como, la clave está en el escudo de Perseo, añadí, incluyendo elementos de la mitología griega para hacer la historia más plausible. Mateo, esto es asombroso, apretó mi mano con falso entusiasmo. Creo que tu memoria se está recuperando más rápido de lo que pensábamos. Eso espero, mostré una sonrisa cansada. Es agotador, estos destellos son tan vívidos, pero luego desaparecen de nuevo. Necesitas descansar, se levantó, prepararé la cena, tal vez veamos una película después, algo ligero. Tan pronto como salió de la habitación, revisé la aplicación de seguimiento. Si mis cálculos eran correctos, en aproximadamente una hora encontraría un pretexto para salir de casa y transmitir la información obtenida a sus superiores. Y así sucedió. Después de la cena, anunció que debía ir a la farmacia por mis medicamentos. El pretexto perfecto, preocupación por mi salud y una salida breve que no podía discutir. Cuando la puerta se cerró tras ella, inmediatamente contacté con Turner a través del canal seguro. El anzuelo ha sido tragado, informé, se dirige a sus controladores. Excelente, la voz de Turner sonaba satisfecha. Mis hombres la seguirán. Esto nos dará información adicional sobre sus movimientos y contactos. El plan funcionaba. Estábamos usando a Sara como informante involuntaria, permitiéndole pensar que controlaba la situación y extraía con éxito fragmentos del código de mí. Pero el juego se volvía cada vez más peligroso. Cuantos más recuerdos supuestamente recuperaba, más valioso me volvía para Cerebrum y mayor el riesgo de que decidieran llevarme de vuelta a la clínica para medidas más radicales de extracción de información. El tiempo jugaba en nuestra contra, necesitábamos actuar más rápido. Elegí cuidadosamente el momento para la confrontación. La noche, iluminación tenue, una copa de vino creando la ilusión de relajación. Estaba sentado en un sillón de la sala cuando ella regresó a casa. ¿Qué tal la farmacia?, pregunté con naturalidad. ¿Encontraste mis medicamentos? Sí, todo en orden. Sacó de su bolso una bolsa con pastillas y la colocó sobre la mesa. Interesante, di un sorbo de vino. ¿Y por qué entonces estuviste en el complejo industrial abandonado en las afueras de la ciudad? Se quedó inmóvil, su mano, que se había extendido hacia el interruptor, quedó suspendida en el aire. En el silencio que siguió, podía oír claramente el tic-tac del reloj. Que su voz sonaba naturalmente sorprendida. No entiendo de qué hablas. Lentamente dejé la copa en la mesita junto al sillón y activé la grabación en mi teléfono. Su propia voz, hablando en ruso, llenó la habitación. Incluso sin entender el idioma, era obvio que se trataba de un informe a alguien superior. ¿Quién eres?, pregunté con calma, ¿y dónde está la verdadera Sara? Echó un vistazo a la puerta, evaluando la distancia y sus posibilidades de huir. Negué con la cabeza. No vale la pena, fuera hay personas que quieren hablar contigo. Era un farol, no había nadie fuera, pero ella no lo sabía. Para mi sorpresa, no intentó huir ni atacarme. En cambio, sus hombros cayeron como si le hubieran quitado un gran peso. Se sentó lentamente en el sillón frente a mí. ¿Cuándo te diste cuenta?,
Preguntó y en su voz escuché nuevos matices, cansancio y algo parecido al alivio. Desde el principio, respondí, demasiadas inconsistencias, la alergia a los mariscos, el idioma ruso, la inseguridad sobre la ubicación de los interruptores en una casa donde supuestamente has vivido 7 años. Asintió como evaluando mi capacidad de observación. Mi verdadero nombre es Lauren Gray, dijo tras una pausa, o lo era hasta que Cerebrum me convirtió en Sara Reyes. ¿Cómo lo hicieron? Cirugías plásticas, programación psicológica, implantes con información que se activan con ciertos desencadenantes, hablaba con profesionalidad, sin emoción. Estudié cada detalle de la vida de tu esposa, desde el primer beso hasta su color favorito y traumas infantiles. ¿Por qué esta pregunta me atormentaba desde el principio? ¿Por qué tantas complicaciones? Inicialmente el plan era simple: secuestrarte, extraer el código, eliminarte. Se encogió de hombros, pero algo salió mal. Miller saboteó el procedimiento. En lugar de un borrado selectivo de recuerdos específicos, perdiste toda la memoria sobre tu esposa. Wilson decidió cambiar de táctica, devolverte a un entorno familiar, pero con una esposa falsa que te ayudaría a recuperar fragmentos del código de forma natural. ¿Y la verdadera Sara? Está viva, respondió brevemente. La mantienen en el centro principal de Cerebrum. Wilson cree que puede ser útil para presionarte. Estudié atentamente su rostro. Algo en su comportamiento había cambiado, desapareció la falsa calidez, la fingida preocupación. Ante mí estaba una profesional hablando con otro profesional. ¿Por qué me cuentas todo esto?, pregunté. Sabes que ahora no te dejaré ir. Levantó los ojos hacia mí y en ellos vi algo inesperado: sinceridad. Porque estoy cansada, Mateo, cansada de ser la sombra de otra persona, respiró profundamente, y porque durante este mes sucedió algo que Wilson no previó. Empecé a sentir de verdad. A sentir que todo culpa, miedo y algo hacia ti, no lo que fue programado, sino algo auténtico. No esperaba este giro. Podría ser otra manipulación, por supuesto, pero algo en su mirada, en su tono de voz, parecía genuino. Propongo un trato, dijo inesperadamente. Te ayudaré a rescatar a la verdadera Sara y detener a Cerebrum. A cambio, tú me ayudarás a obtener una nueva identidad y protección contra Wilson. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, pero en nuestra situación cualquier ayuda era valiosa. ¿Por qué debería creerte?, pregunté directamente. No deberías, se encogió de hombros, pero no tienes opción. Conozco los códigos de acceso, la ubicación de las cámaras, los horarios de los guardias. Sin mi ayuda no penetrarán en el centro. Tenía razón, hiciera una trampa. Bueno, era un riesgo que valía la pena correr para salvar a Sara. De acuerdo, asentí, pero un solo paso en falso y el trato se cancela. Justo sonrió débilmente, y Mateo, perdóname por todo. Esto es un suicidio, Turner negó con la cabeza, examinando el esquema de infiltración propuesto por Lauren. Guardias, sistemas de seguridad, control biométrico, esto no es solo una clínica, es una fortaleza. Nos habíamos reunido en la casa segura de Turner, una pequeña cabaña en las afueras rodeada de bosque. Además de nosotros 3, había otros 4 operativos del grupo secreto de Turner, todos ex fuerzas especiales probados en combate. Por eso necesitamos a alguien del interior, Lauren señaló con el dedo el esquema. Yo puedo proporcionarles acceso, todavía tengo pase y códigos. Que seguramente ya han sido anulados, objetó uno de los hombres de Turner, un tipo robusto con una cicatriz que le cruzaba toda la mejilla. No son tontos. En cuanto no regresaste, entendieron que algo andaba mal. No necesariamente, Lauren sacudió la cabeza. Wilson es paranoica, pero también arrogante. Cree que su programación psicológica es perfecta. Según el protocolo, tengo 48 horas de trabajo autónomo antes de tener que contactar o regresar a la base. ¿Y cuántas de esas 48 horas quedan?, pregunté.
Unas 30 miró su reloj, suficientes para prepararnos e infiltrarnos. Turner se inclinó sobre el esquema, estudiándolo más detenidamente. Digamos que nos introduces y luego que ¿dónde tienen a Sarah? Lauren señaló una sección alejada en el ala este. Aquí, sector de alta seguridad para prisioneros de especial importancia. Cámaras, sensores de movimiento, guardias armados. ¿Cantidad de guardias?, pregunté. Mínimo 6, 2 en la entrada del sector, 2 patrullando los pasillos, otros 2 en la sala de observación. ¿Y qué hay del resto de la seguridad del complejo? Número total, unos 30 hombres divididos en 3 turnos. Lauren trazó en el esquema las rutas de las patrullas. El principal problema es el sistema de seguridad. Todo está conectado a una consola central. Si se activa la alarma, todas las puertas se bloquean automáticamente. ¿Se puede desactivar el sistema? Turner se frotó la barbilla. Completamente no, pero puedo crear un fallo local en el sector D que os dará unos 5 minutos antes de que se activen los sistemas de respaldo. Continuamos discutiendo los detalles del plan durante las siguientes horas. Lauren proporcionaba toda la información necesaria sin vacilación: códigos de acceso, puntos débiles en el sistema de seguridad, hábitos de los guardias. Sus conocimientos eran impresionantes y, lo que es más importante, parecían sinceros. El plan que desarrollamos era arriesgado, pero factible. Lauren obtendría acceso al sistema de seguridad auxiliar y desactivaría las cámaras en el sector D. El equipo se dividiría. El grupo principal crearía una diversión en el ala oeste, distrayendo la atención de los guardias, mientras que yo y 2 operativos nos infiltraríamos en el ala este para liberar a Sarah. Hay otro detalle que deben saber, dijo Lauren cuando terminamos con la parte principal del plan. Wilson planea llegar al centro mañana por la noche para la fase final de extracción del código de la memoria de la verdadera Sarah. Después de eso, Sarah se volverá innecesaria. Esta noticia cambió nuestro cronograma. No podíamos esperar. La operación se fijó para la noche siguiente. Si todo va según el plan, entraremos y saldremos en 30 minutos, resumió Turner. Pero estén preparados para que todo salga mal. Siempre es así. Intercambié miradas con Lauren. En sus ojos leí determinación, pero también había algo más: miedo, incertidumbre, o tal vez un motivo oculto que no podía descifrar. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le pregunté más tarde cuando nos quedamos a solas. ¿Entiendes que después de esto no habrá vuelta atrás? Perdí el camino de regreso hace mucho tiempo, Mateo respondió en voz baja, incluso antes de que me convirtieran en tu esposa. Solo quiero terminar con esto y tal vez empezar algo nuevo. No sabía qué responderle. Una parte de mí seguía sin confiar en ella plenamente, pero otra parte entendía su deseo de librarse del pasado, de comenzar con una página en blanco. No era eso lo que yo mismo quería. Tienes todo lo que necesitas. Brian verificaba el equipo en su oficina: armas, comunicación, medicamentos. Todo según la lista. Ajusté el chaleco táctico bajo mi chaqueta. Turner nos ha proporcionado todo lo necesario. Brian asintió, pero noté preocupación en su rostro. Ya había comprobado la hora en su reloj 3 veces en los últimos 5 minutos. ¿Algo va mal?, pregunté directamente. No solo, vaciló. Es una misión peligrosa, Mateo. Estoy preocupado. No estás obligado a participar, le recordé. Esta no es tu batalla. Eres mi amigo, puso su mano en mi hombro. Por supuesto que es mi batalla. Algo en su comportamiento me inquietaba. Nerviosismo, distracción, esas constantes miradas al reloj. Este no era el Brian que yo conocía. O tal vez no era el que recordaba. Brian, comencé con cautela, si sabes algo que pueda afectar a la operación. No, respondió demasiado rápido. No, todo está bien, solo estoy nervioso. Decidí cambiar de tema. ¿Cómo va el descifrado del resto de los archivos del Fantasma Negro?
Lentamente se volvió hacia la computadora. La encriptación es compleja, pero estoy progresando. Si tenemos tiempo después de la operación, te mostraré lo que he encontrado. Si tenemos tiempo, respondí como un eco. Ambos entendíamos que esta noche podría ser la última para nosotros. Una operación para infiltrarse en una instalación bien vigilada, con preparación mínima y recursos limitados, siempre era una lotería. Mateo, dijo repentinamente Brian, pase lo que pase hoy, perdóname si puedes. Lo miré sorprendido. ¿Por qué? Por todo, desvió la mirada. A veces tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos, pero no siempre tenemos la oportunidad de corregir los errores. Sonaba como una despedida o como una confesión, pero antes de que pudiera hacer la siguiente pregunta, sonó mi teléfono. Turner informaba que era hora de moverse. Cuídate, dijo Brian, abrazándome fuertemente al despedirnos, y buena suerte. Correspondí al abrazo, pero dentro de mí surgió una sensación desagradable. Algo no iba bien con Brian, y temía descubrir que era demasiado tarde. La noche era sin luna, condiciones ideales para nuestra operación. 2 furgonetas, camufladas como vehículos de mantenimiento técnico, se detuvieron a media milla de la clínica Horizonte. Desde aquí debíamos continuar a pie para no llamar la atención. Comunicadores verificados, armas listas, Turner inspeccionó nuestro grupo. Recuerden el plan. El grupo Alfa crea la diversión en el ala oeste, el grupo Beta libera a la rehén. Contacten solo en caso de extrema necesidad. Volví a comprobar mi equipo. Pistola con silenciador, cuchillo, radio con canal seguro, kit miniatura de ganzúas. Lauren, vestida con uniforme de empleada de la clínica, parecía tranquila, pero noté cómo temblaban sus manos. «Todavía puedes retirarte», le dije en voz baja. No puedo», sacudió la cabeza, «debo hacer esto». Nos separamos. Lauren se dirigió a la entrada principal, mientras el resto rodeábamos el complejo, tomando posiciones según el plan. «La zorra ha entrado en el gallinero», sonó la voz de Turner en el auricular. Esperamos la señal. 10 minutos se alargaron infinitamente. Me escondía en la sombra de los árboles, observando el movimiento de los guardias por el perímetro. 2 hombres con rifles automáticos patrullaban la valla, deteniéndose cada 100 metros para examinar el área. «Zorra en posición», finalmente sonó la voz de Lauren. «Procedo a desactivar el sistema de seguridad en el sector D. Tendrán 5 minutos desde la señal». «Recibido», respondió Turner, «grupos preparados». Respiré profundamente, comprobé el arma una vez más. Los pensamientos sobre Sara me llenaban de determinación. Estaba allí dentro esperando ser rescatada. Mi verdadera esposa, la mujer que apenas recordaba, pero que había jurado proteger. «Sector D sin energía», informó Lauren, «comiencen». El grupo Alfa inmediatamente activó las granadas de humo cerca del ala oeste. El sonido de una sirena cortó el silencio nocturno. Comenzó la evacuación. Los guardias del perímetro corrieron hacia la fuente de la alarma, dejando el lado este abierto. Con el grupo Beta avanzamos rápidamente hacia la entrada de servicio. Lauren debía haberla dejado sin cerrar. La puerta cedió sin resistencia. Dentro reinaba un caos amortiguado, parpadeaban luces de emergencia, el personal corría hacia las salidas siguiendo el protocolo de evacuación. Nos movíamos por los pasillos, tratando de mezclarnos con el flujo general. El plan funcionaba hasta que dejó de funcionar. En un pasillo lateral nos encontramos con una patrulla no planificada, 3 guardias que se dirigían hacia nosotros. Al vernos, inmediatamente entendieron que no éramos personal. «¡Alto!», gritó uno de ellos, levantando su arma. No había tiempo para pensar. Disparé primero, el silenciador redujo el sonido a un suave pop. El guardia cayó, los otros 2 abrieron fuego, pero ya nos habíamos dispersado, usando las columnas del pasillo como cobertura. El tiroteo fue breve y brutal.
Uno de nuestros hombres recibió un disparo en el hombro, pero los 3 guardias fueron neutralizados. Continuamos avanzando, ordené recargando la pistola. Nos quedan 3 minutos hasta que se activen los sistemas de respaldo. Aceleramos el paso. Los pasillos se fundían en un laberinto interminable, pero yo seguía exactamente el esquema memorizado. Giro a la izquierda, luego 2 veces a la derecha, bajada por las escaleras. Y de repente, en medio de otro pasillo, me invadió una ola de recuerdos. Un destello vívido y poderoso de memoria. Ya había estado aquí antes. No en esta parte del edificio, pero sí en este complejo. Recordaba las paredes frías, el olor estéril a antiséptico, el zumbido amortiguado del sistema de ventilación. Sara estaba sentada frente a mí, sus ojos llenos de inquietud. Mateo, esto es peligroso. Están implantando algo en tu conciencia, algo que puede cambiarte. Yo la abrazaba, prometiéndole que todo estaría bien, que era por el bien del país, por la seguridad común. Ella no me creía. O más bien, no les creía a ellos, las personas de batas blancas que hablaban de cartografía temporal de la memoria y anclajes neurocognitivos. El recuerdo desapareció tan repentinamente como había surgido, dejándome desorientado. Pero no había tiempo para asimilarlo, ya habíamos llegado al sector D. Las puertas, que deberían haber estado desbloqueadas, efectivamente lo estaban. Lauren no había fallado. Adelante, ordené, y nos precipitamos al sector de prisioneros de alta importancia, preparados para cualquier encuentro. El pasillo con celdas estaba vacío, el personal había evacuado y los guardias estaban distraídos por la diversión. Rápidamente revisamos cada celda a través de las mirillas. Y entonces la vi, en la última celda conectada a un extraño equipo con electrodos en las sienes, demacrada, con ojos hundidos pero viva. Mi verdadera esposa, Sara. Capítulo 4. Espejo roto. La puerta de la celda cedió sorprendentemente fácil. Sara yacía inmóvil, con los ojos cerrados, respiración apenas perceptible. Los electrodos en sus sienes conectaban con un entramado de cables que conducían a una máquina similar a un avanzado aparato de resonancia magnética. Los monitores cercanos mostraban actividad cerebral, picos rítmicos sobre líneas planas. Me abalancé hacia ella, quitando cuidadosamente los electrodos. Sara, susurré tocando su rostro. Sara, soy yo, Mateo. Sus párpados temblaron, luego se levantaron lentamente. Su mirada desenfocada gradualmente se aclaró. Me miró, primero confundida, luego con creciente reconocimiento. Mateo, su voz era débil, ronca por el largo silencio. ¿Eres realmente tú? Sí, soy yo, la ayudé con cuidado a sentarse. Hemos venido a sacarte de aquí. Ella enmarcó mi rostro con manos temblorosas, mirándome como si no creyera lo que veían sus ojos. Dijeron que me habías traicionado, me mostraron fotos, intentaron hacerme creer. Todo eso era mentira, la estreché contra mí, pero ahora debemos irnos, puedes caminar. Asintió intentando ponerse de pie, pero sus piernas cedieron. Uno de los operativos la sostuvo. Yo la llevaré, dijo. Comandante, tenemos que darnos prisa. Los sistemas de respaldo se activarán en un minuto. Salimos al pasillo, donde nos esperaba el tercer miembro de nuestro grupo. En ese momento, Lauren apareció desde un pasaje lateral, su rostro tenso. Llegaron a tiempo, exhaló, luego miró a Sara. Fue un momento surrealista, 2 mujeres con rostros idénticos mirándose, original y copia, lo real y lo falso. Sara abrió mucho los ojos. ¿Qué es esto?, susurró. ¿Quién? Te explicaré después, dije, ahora tenemos que salir. Nos dirigimos hacia la salida por la ruta predeterminada. Lauren iba delante, comprobando el camino. Todo marchaba según el plan hasta que llegamos al corredor principal que conducía a la salida. Allí nos esperaba una emboscada. Brian estaba en el centro del pasillo, rodeado de guardias. Junto a él, de rodillas, con las manos retorcidas a la espalda, estaba Turner ensangrentado.
Su rostro estaba golpeado, sangre manaba de una herida en su pecho. Mateo Brian sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Siempre has sido predecible, el heroísmo es tu talón de Aquiles. El mundo a mi alrededor se ralentizó. Dentro de mí se extendía un helado entendimiento. Brian, mi amigo, la persona en quien confiaba, me había traicionado. ¿Por qué? Fue todo lo que pude articular. Nada personal, se encogió de hombros, solo negocios. Cerebrum paga bien y yo nunca fui un héroe a diferencia de ti. Turner intentó decir algo, pero uno de los guardias lo golpeó en la cabeza con la culata. Puedes rendirte ahora, continuó Brian, y nadie más saldrá herido, o podemos hacerlo por las malas. Evalué rápidamente la situación. 3 de nosotros, sin contar a la debilitada Sara, contra Brian y 6 guardias armados. Las probabilidades no estaban a nuestro favor. Lauren dio un paso adelante inesperadamente. Brian, puedo explicarlo, dijo, fingiendo que en nuestro lado había un malentendido. Los traje aquí por orden de Wilson. Era una trampa. Brian frunció el ceño sin esperar este giro. ¿Qué orden? No me dijeron nada sobre. En ese momento, Lauren realizó un movimiento imperceptible y se lanzó contra Brian. Se produjo una feroz lucha. Se movía con una velocidad y precisión inesperadas, utilizando técnicas profesionales de combate cuerpo a cuerpo. Aprovechamos la momentánea confusión de los guardias y abrimos fuego. El pasillo se llenó con el estruendo de disparos, los gritos de los heridos se mezclaban con las órdenes. Me lancé hacia Turner, mientras cubría con fuego a Sara, a quien nuestro operativo había arrastrado tras una columna. Turner estaba vivo, pero inconsciente y perdiendo mucha sangre. «Tenemos que salir», grité Lauren. Ella seguía luchando con Brian. Este sacó un cuchillo y logró herir a Lauren en el hombro antes de que ella lo arrojara contra la pared con un poderoso golpe, dejándolo aturdido. «Vamos», corrió hacia nosotros, presionando la herida en su hombro. Nos abrimos paso a través del cordón de guardias, dejando atrás cuerpos y gemidos de heridos. Turner era llevado por el segundo operativo, mientras el primero sostenía a Sara. «Salida de emergencia», jadeó Lauren, señalando una discreta puerta al final del pasillo. «Rápido». La salida de emergencia conducía a un túnel técnico subterráneo. Corríamos en la penumbra, orientándonos por las tenues lámparas de emergencia. Detrás sonaban disparos y gritos. La persecución estaba en pleno apogeo. «Por aquí a la derecha», Lauren señaló una bifurcación lateral. «Debería haber un ascensor al nivel superior». Giramos y nos encontramos en un amplio complejo de laboratorio. Paredes blancas, divisiones de cristal, pantallas de ordenadores parpadeantes. Y en medio de todo esto, una figura familiar en bata blanca. El doctor Miller estaba de pie junto a una mesa de trabajo, sus manos congeladas sobre el teclado. Al vernos, no pareció sorprendido, más bien resignado. «Sabía que regresaría», Capitán Reyes dijo, quitándose las gafas. «Esperaba que lo hiciera». «Doctor Miller», lo mantuve a punta de pistola. «¿Qué demonios está pasando aquí?» No hay tiempo para explicaciones largas. Echó un vistazo a una pantalla con un temporizador. En 20 minutos Wilson activará la espada de Damocles. Si eso ocurre, las consecuencias serán catastróficas. Lauren ayudó a Sara a sentarse en una silla mientras los operativos proporcionaban primeros auxilios a Turner. La herida en su pecho parecía grave, pero no mortal. La bala había pasado justo por encima del corazón. «Cuéntenos todo», exigí sin bajar el arma. «¿Qué es la espada de Damocles? ¿Por qué borró mis recuerdos?» «No los borré», Miller negó con la cabeza. «Los oculté para protegerlos». «La espada de Damocles no es solo un sistema de armamento, capitán. Es una tecnología de control mental global. Puede influir a través de satélites en los procesos neuronales de poblaciones de regiones enteras. Imagine la posibilidad de controlar las emociones, decisiones, incluso pensamientos de millones de personas simultáneamente».
Lo miré atónito. Eso es imposible. Era imposible, sonrió amargamente Miller, hasta que Wilson reunió a las mejores mentes en neurociencia y las obligó a trabajar para ella, como me obligó a mí. Se obligó. Mi hija, su voz tembló, la tienen en algún lugar, dijeron que la matarían si no cooperaba. Bajé lentamente el arma, de repente el panorama comenzó a aclararse. Usted trabajó en la implantación de códigos en nuestra conciencia. Sí, confirmó Miller. El proyecto Fantasma Negro fue inicialmente defensivo, dividir los códigos de acceso a armamento estratégico entre varios agentes para que ninguna persona pudiera activar el sistema por sí sola. Pero Wilson pervirtió la idea, convirtiendo la espada de Damocles en un instrumento de control mental. Y me secuestraron para extraer mi fragmento del código, continué, pero algo salió mal. Saboteé el procedimiento, confesó Miller. En lugar de extraer sus recuerdos, los codifiqué profundamente. Ellos pensaron que obtuvieron el código, pero en realidad les di datos falsos. El fragmento real sigue en su memoria, capitán. Y luego decidieron usar a Lauren, miré hacia ella. Escuchaba en silencio, presionando su hombro herido. Sí, asintió Miller. El plan de Wilson fue ingeniosamente cruel, reemplazar a su esposa con una doble que le ayudaría a recuperar la memoria de forma natural, para luego extraer el código verdadero. Pero creo que ni siquiera Wilson previó un factor, el humano, que Lauren se enamoraría de usted. Miró a Lauren con inesperada compasión. ¿Qué hicieron con mi verdadera esposa?, pregunté señalando a Sara, que observaba silenciosamente. La usaron como conejillo de indias, respondió Miller en voz baja. Estudiaron su memoria buscando pistas para su código. Y por supuesto, como palanca de presión contra usted si llegaba a estar aquí. Miller de repente se acercó a la pared, presionó un panel oculto y parte de la pared se deslizó, revelando una pequeña caja fuerte. Rápidamente introdujo un código y sacó una tarjeta de acceso de plástico. Esta es una llave de nivel superior, me extendió la tarjeta. Le dará acceso a la sala central, donde Wilson activará el sistema. Solo allí puede detenerla. ¿Por qué nos ayuda?, pregunté aceptando la tarjeta. Porque creé este monstruo, sus ojos se oscurecieron por el dolor, y ahora debo ayudar a destruirlo, incluso si me cuesta la vida, y posiblemente la vida de mi hija. A lo lejos sonó una sirena. Han bloqueado todas las salidas, dijo Lauren tensamente, tenemos que movernos. A la plataforma principal, indicó Miller, por este pasillo, luego 2 niveles arriba, dense prisa. Nos reunimos para partir. Turner finalmente recuperó la conciencia, su mirada se aclaró. Mateo masculló, Brian, no confíes en él. Lo sé, le di una palmada en el hombro, aguanta viejo, saldremos de aquí. Cuando ya estábamos en la puerta, Miller me llamó. Capitán, el reloj, su reloj es importante, recuérdelo. Asentí tocando instintivamente el bolsillo donde guardaba el reloj, regalo de Sara, con el microchip dentro. Claramente era algo más que un simple recuerdo. Los pasillos se fundían en un interminable laberinto de paredes blancas y puertas de cristal. Nos movíamos rápidamente, siguiendo las indicaciones de Lauren. Los 2 operativos sostenían a Turner, quien, a pesar de su herida, insistió en caminar por sí mismo. Yo ayudaba a Sara, cuya fuerza regresaba gradualmente. Tenía tanto miedo de no volver a verte nunca, susurró aferrándose a mi mano. Dijeron cosas horribles, me mostraron fotos tuyas con ella. Señaló a Lauren con la cabeza. No era yo, apreté su mano. Es decir, físicamente sí, pero sin recuerdos de ti. Intentaban manipularnos a ambos. Me miró seriamente. Sigues sin recordarme, ¿verdad? No quería mentir. Solo fragmentos, destellos, pero sé que eres tú. Mi corazón recuerda aunque la memoria falle. Llegamos al final del pasillo que conducía al ala principal del complejo. A través de la puerta de cristal se veía un puesto de guardia.
Tramo difícil, dijo Lauren en voz baja. Al menos 4 guardias tras la puerta. La tarjeta de Miller abrirá la entrada, pero después tendremos que abrirnos paso a tiros. Rápidamente elaboramos un plan. Lauren usaría su estatus de empleada para distraer a los guardias y nosotros irrumpiríamos después. Arregló su bata, limpió la sangre de su cara y, fingiendo pánico, corrió hacia el puesto de guardia. «Alarma en el sector B», gritó golpeando el cristal. «Los intrusos han penetrado en el laboratorio, todos urgentemente allí». Los guardias dudaron, pero abrieron la puerta. En ese momento irrumpimos dentro. Se produjo un breve tiroteo. Uno de nuestros operativos recibió un disparo en el abdomen y se quedó cubriendo nuestra retirada. Continuamos avanzando. Ahora éramos 5, yo, Sarah, Lauren, el herido Turner y un operativo. Adelante se veía la entrada a la sala central del complejo. «Allí estará Wilson», advirtió Lauren, respirando pesadamente y presionando su hombro herido. «No estará sola. Brian seguramente ya la ha alertado». «¿Por qué nos ayudas?», preguntó repentinamente Sarah, mirando a su copia, «después de todo lo que has hecho». Lauren sostuvo su mirada. «Porque estoy cansada de ser una sombra. La sombra de otra persona», miró hacia mí, «y porque algunas cosas son más importantes que las órdenes y la programación». De repente, desde un pasillo lateral apareció Brian sosteniendo una pistola. Su rostro estaba ensangrentado por el golpe recibido anteriormente, sus ojos ardían de furia. «No irán a ninguna parte», rugió apuntando a Sarah. Lauren se interpuso sin un momento de vacilación. El disparo retumbó en el espacio cerrado y ella cayó recibiendo la bala destinada a Sarah. No disparé en respuesta, hiriendo a Brian en el hombro. Retrocedió, pero logró escabullirse tras una esquina. Me precipité hacia Lauren. La herida era mortal, la bala había impactado en el pecho, cerca del corazón. Mateo susurró agarrando mi mano, «Toma». Sacó del bolsillo de su bata una memoria USB. «Aquí está todo sobre Cerebrum, sus agentes, operaciones. Cada palabra le costaba un esfuerzo. Wilson no debe ganar». Sarah inesperadamente se arrodilló junto a ella. «Resiste», le dijo a su doble, «te sacaremos de aquí». Lauren sonrió débilmente. No vale la pena gastar energías, sabía a lo que me enfrentaba. Se volvió hacia mí. «Perdóname por todo». «No tienes nada por qué disculparte», apreté su mano. «Sí tengo», su voz se hacía cada vez más débil. «Te amé de verdad». Quería ser ella, miró a Sarah, pero al final entendí que es mejor morir siendo yo misma. Sus ojos se vidriaron. Lauren Gray, la mujer que se convirtió en una copia de mi esposa y en una aliada inesperada, estaba muerta. La sala central del complejo parecía un centro de mando futurista de una película de ciencia ficción. Enormes pantallas en las paredes, filas de computadoras y en el centro una masiva consola conectada a algo que recordaba a un gigantesco transmisor. Y frente a la consola estaba ella, la directora Margaret Wilson, una mujer alta de cabello gris con facciones afiladas y ojos fríos y calculadores. A su lado estaba Brian presionando su brazo contra el hombro herido. «Capitán Reyes», Wilson sonrió como si saludara a un invitado largamente esperado. «¡Qué honor! Y la señora Reyes también está aquí. Una reunión familiar, qué conmovedor». Los manteníamos a punta de pistola, yo, Turner y el operativo. Sarah estaba detrás de nosotros. «Todo ha terminado», Wilson, dije, «el sistema no será activado». «Oh, está tan seguro», arqueó una ceja con burla. «Cree que recorrió todo este camino por voluntad propia, que escapó de la clínica, encontró el escondite, contactó con Turner, se infiltró aquí, todo por iniciativa propia». Algo frío se movió dentro de mí. ¿De qué estaba hablando? «Bravo», Capitán Reyes aplaudió, «completó todo el recorrido tal como lo planeé, desde el primer despertar en la clínica hasta este momento».
tonterías!, escupió Turner. Nosotros encontramos a Mateo, su operación fracasó. De verdad, sonrió aún más ampliamente. No se preguntaron por qué la guardia en la clínica le permitió salir tan fácilmente, por qué en su casa había un escondite con información, por qué Lauren tan convenientemente nos traicionó en el momento crítico. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Quiere decir que todo era parte del plan, asintió. Hace tiempo que extrajimos el código de su memoria, capitán, pero además de los 5 fragmentos, necesitábamos identificar toda la red de apoyo gubernamental del proyecto. Señaló a Turner. Gracias a usted, localizamos a todos los que conocían la existencia de los códigos, incluyendo su pequeño grupo secreto, Mayor Turner. Ahora todos están detenidos y el último fragmento del código está en nuestras manos. No podía creer lo que escuchaba. Quiere decir que incluso la traición de Lauren y su muerte formaban parte de su plan. No exactamente, frunció ligeramente el ceño. Su apego emocional hacia usted fue una complicación inesperada, pero al final, incluso eso jugó a nuestro favor, hizo su traición más creíble. La sentimentalidad siempre fue su debilidad. Habla como si ya hubiera ganado, apreté más la pistola, pero estamos aquí y el sistema no está activado. Todavía no miró su reloj, pero en 5 minutos los satélites tomarán la posición necesaria y la espada de Damocles entrará en acción. Y ustedes serán testigos de una nueva era de control sobre la humanidad. Wilson asintió a Brian y éste presionó algún botón en su dispositivo de muñeca. Algo cambió en sus ojos, las pupilas se dilataron bruscamente, su mirada se volvió vacía. He aquí otra demostración de las capacidades de nuestra tecnología, sonrió Wilson. Agente Jackson, mátalos a todos. Brian se movía con una velocidad inhumana, imposible incluso para un operativo de fuerzas especiales entrenado, como si en sus venas fluyera adrenalina pura en lugar de sangre. Se lanzó contra nuestro operativo, rompiéndole el cuello con un movimiento preciso, luego se volvió hacia Turner. Se produjo una feroz batalla. Turner, a pesar de su herida, luchaba desesperadamente, pero Brian parecía no sentir dolor. Sus movimientos eran mecánicos, desprovistos de vacilaciones o dudas humanas. Empujé a Sarah a un lado y corrí a ayudar a Turner, pero era tarde. Brian lo hirió en el abdomen. Turner cayó agarrándose la herida. Ahora Brian se volvió hacia mí. En sus ojos no había nada, ni ira, ni miedo, ni reconocimiento, solo el vacío de un instrumento obediente. Ve, capitán, Wilson observaba lo sucedido con evidente placer. Esto es solo una pequeña demostración de lo que la espada de Damocles puede hacer a escala de países enteros. Imagine ejércitos movidos no por estrategia y táctica, sino simplemente por la voluntad absoluta de su mando. Brian me atacó con una serie de golpes relámpago. Bloqueé, esquivé, contraataqué, pero era como una máquina en marcha, incansable, despiadado. Brian, grité intentando atravesar su conciencia nublada, soy yo, Mateo, tu amigo. Ninguna reacción, solo una nueva serie de ataques aún más feroces. En un momento crítico, cuando Brian me presionó contra la pared levantando un cuchillo para un golpe mortal, noté en el cuello de Wilson un objeto familiar, mi reloj, el mismo que me regaló Sarah. Lo llevaba como un trofeo. Y entonces me invadió el último y más poderoso destello de memoria. Recordé todo, cada momento con Sarah, cada reunión informativa sobre el proyecto Fantasma Negro, cada detalle de mi secuestro. Y recordé lo que significaba el código en mi cabeza. No era una llave de activación de la espada de Damocles. Era un código de anulación incorporado por los creadores como mecanismo de seguridad. En el último momento, esquivé el cuchillo de Brian y, reuniendo todas mis fuerzas, lo golpeé en la garganta con un fragmento de cristal de un monitor roto. Se atragantó, cayendo de rodillas, sus ojos volvieron a llenarse de conciencia humana y comprensión de lo sucedido.
La última mirada que me dirigió estaba llena de horror al darse cuenta de lo que había hecho. Luego se desplomó en el suelo y no se movió. Me lancé hacia Wilson, arrebatando el reloj de su cuello. No extendió la mano hacia el botón de alarma, pero intercepté su brazo. Abrí la tapa trasera del reloj con dedos temblorosos, extraje el microchip y lo inserté en la ranura de la computadora principal. Las pantallas parpadearon, el sistema emitió una serie de señales de advertencia. ¿Qué está haciendo?, gritó Wilson. No lo entiende. Es la evolución de la humanidad, el fin del caos, el comienzo del verdadero orden. Es esclavitud, respondí, activando el protocolo de anulación, y terminará antes de comenzar. El sistema empezó a apagarse. Las pantallas se apagaban una tras otra, el transmisor descendía, retrayéndose en el suelo. Wilson observaba con horror cómo los frutos de su trabajo de años desaparecían ante sus ojos. Sara, llamé sin girarme, necesito tu ayuda. Descarga todos los datos de esta computadora en la memoria USB. Sara se acercó rápidamente, insertó la memoria que nos había dado Lauren y comenzó la descarga. No tienen idea de lo que han hecho. Wilson nos miraba con odio. Décadas de trabajo. Décadas de maldad, la corregí, y ahora todo el mundo lo sabrá. La sirena de emergencia aulló, anunciando el inicio del protocolo de autodestrucción. Luces rojas parpadearon por todo el complejo. Tenemos poco tiempo, ayudé a Turner a levantarse. Su herida parecía grave, pero no mortal. Debemos salir de aquí. Esperen, Wilson intentaba apartarnos de la consola. No pueden simplemente irse, no después de todo lo que he hecho. Podemos y nos iremos. Sara extrajo la memoria USB de la computadora. Descarga completa. Todos sus secretos están ahora en nuestro poder. Wilson corrió hacia la puerta, intentando bloquear la salida, pero Sara, para mi sorpresa, hizo un lanzamiento preciso, derribando a la mujer. Esto es por 7 meses de mi vida, dijo con fría furia, y por todos los que destruiste por tu idea demente. Autodestrucción en 5 minutos, una voz mecánica resonó por el complejo. Todo el personal debe evacuar inmediatamente. No perdimos tiempo con Wilson. Yo sostenía a Turner, quien, reuniendo sus últimas fuerzas, caminaba por sí mismo. Sara nos guiaba hacia la salida de emergencia que Lauren nos había mencionado. El complejo ya comenzaba a derrumbarse, partes del techo caían, las puertas se atascaban. En algún lugar a lo lejos sonaban explosiones, las primeras cargas que formaban parte del protocolo de autodestrucción. Casi llegamos, Sara señaló una puerta al final del pasillo. Esta debe ser la salida técnica. De repente, desde la esquina apareció un grupo de guardias armados, huyendo en pánico hacia la misma salida. Al vernos, vacilaron, pero la elección entre luchar o salvar sus propias vidas era evidente. Pasaron corriendo, sin siquiera intentar detenernos. La puerta no cedió de inmediato. La cerradura electrónica parpadeaba en rojo, negándose a funcionar en modo de emergencia. Turner, a pesar de su herida, me ayudó a abrir el panel y reiniciar el sistema. Listo, la cerradura hizo clic y la puerta se abrió. Detrás había un largo túnel que conducía a la superficie. Nos apresuramos, escuchando tras nosotros el creciente estruendo de la destrucción. Espada de Damocles, murmuró Turner, al final la detuvimos. No entiendo, dijo Sara, ayudándolo a caminar. ¿Cómo recordaste el código? Dijiste que apenas recordabas nada. El reloj se lo mostré, era un desencadenante, Miller lo sabía, deliberadamente me dejó una pista. Llegamos a la salida a la superficie justo cuando la primera gran serie de explosiones sacudió toda la estructura. Al salir al espacio abierto, vimos cómo el edificio de la clínica Horizonte comenzaba a plegarse sobre sí mismo, como un castillo de naipes. «¿Wilson está allí?», preguntó Turner, respirando con dificultad. «Si no logró salir, entonces sí», respondí.
Nos alejamos a una distancia segura y nos volvimos, observando la destrucción de la ciudadela de Cerebrum. El espectáculo era a la vez aterrador y majestuoso. Todo ha terminado, susurró Sara, tomando mi mano, por fin. 3 meses después, la vida comenzó a adquirir cierta apariencia de normalidad. Una comisión gubernamental me rehabilitó oficialmente, reconociéndome como víctima de una conspiración criminal y secuestro. La investigación de las actividades de Cerebrum continuaba, pero la mayoría de los líderes de la organización ya habían sido arrestados o eliminados en intentos de fuga. El doctor Miller negoció con la fiscalía, proporcionando todos sus conocimientos y datos. Su hija fue encontrada viva e ilesa en una de las instalaciones secretas de Cerebrum. Ahora estaban bajo un programa de protección de testigos, iniciando una nueva vida en algún lugar de la costa oeste. Turner se recuperaba lenta pero seguramente. Lo ascendieron a coronel y lo nombraron jefe de un grupo especial para contrarrestar amenazas neurotecnológicas. Alguien debe vigilar que algo así nunca se repita, me dijo en nuestro último encuentro. Con Sara era más complicado. Todavía no había recuperado gran parte de mis recuerdos sobre nuestra vida juntos. Algunos momentos regresaban, nuestro primer encuentro en Berlín, la propuesta en el puente, un viaje a Roma, pero mucho seguía en la niebla. Nos encontramos en una pequeña cafetería donde, según me contó, tuvimos nuestra primera cita. No recordaba este lugar, pero sentía una extraña comodidad estando aquí. ¿Cómo estás?, preguntó cuando nos acomodamos en una mesa junto a la ventana. Día a día sonreí. El doctor dice que la recuperación completa de la memoria es posible, pero no hay garantías. Algunos fragmentos pueden perderse para siempre. ¿Eso te asusta?, reflexioné. Al principio me asustaba, ahora, no lo sé, me preocupa otra cosa. ¿Qué? ¿Y si esos sentimientos que teníamos antes nunca regresan? La miraba, intentando captar en mí ecos del amor anterior. ¿Y si ya no podemos ser las personas que éramos? Ella tomó mi mano y ese contacto se sentía correcto, natural. Nuestros recuerdos nos hacen quienes somos, dijo en voz baja, pero incluso cuando la memoria falla, el corazón recuerda. Pudieron robar nuestro pasado, pero no pudieron robar nuestro futuro. Y yo elijo un futuro contigo, no importa si recuerdas nuestro primer encuentro o no. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Comprendí que quería empezar de nuevo, crear nuevos recuerdos que reemplazaran los robados. Después de la cafetería, fuimos al puente, el mismo donde una vez le propuse matrimonio. El sol se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo el agua de tonos dorados y rosados. Me detuve en medio del puente y saqué del bolsillo una pequeña caja. Dentro había un anillo, no el original, que desapareció junto con mis recuerdos, sino uno nuevo, elegido con no menos cuidado. Sara, abrí la caja. No recuerdo cómo te propuse matrimonio la primera vez, pero quiero crear un nuevo recuerdo aquí y ahora. ¿Te casarías conmigo otra vez? Me miraba con ojos llenos de lágrimas, y en ellos vi todo lo que, quizás, alguna vez me hizo enamorarme de ella. Sí, respondió simplemente, sí, Mateo. Mientras colocaba el anillo en su dedo, algo se agitó en lo profundo de mi memoria. No un destello, no una imagen concreta, sino una sensación de déjà vu, como si ya hubiera hecho esto antes, en este mismo lugar, con la misma mujer. Y en ese momento entendí que aunque todos mis recuerdos nunca regresaran por completo, podríamos crear otros nuevos, no menos preciosos. Nos abrazamos, de pie en el puente, mientras la dorada luz del atardecer se reflejaba en el agua debajo de nosotros. Y en ese instante, breve y perfecto, sentí como el primer destello auténtico de reconocimiento completo atravesaba la niebla de mi memoria, conectando el pasado con el presente, prometiendo un futuro que Cerebrum no pudo robar. Si te gustó esta historia, apoya al autor con un me gusta, suscríbete al canal y comparte tus emociones en los comentarios. Gracias.